La extensa historia de Teba se refleja hoy en un patrimonio rico y variado, con diversos puntos de obligada visita para llevarse una visión de lo más completa del municipio. Con perlas como el inconfundible Castillo de la Estrella, la Iglesia de la Santa Cruz, el Museo Municipal, la Ermita de Jesús Nazareno o el Convento de San Francisco. El paseo por las calles y plazas tebeñas supone un recorrido por un pasado esplendoroso. El Castillo de la Estrella es el punto de partida de un camino espectacular. Allí, además de disfrutar de los restos de murallas y unas maravillosas vistas, la Torre del Homenaje es hoy centro de interpretación de la historia de Teba y de la estrecha relación que ha tenido el municipio con el guerrero escocés Sir James Douglas. El Caballero Negro también cuenta con un monolito de recuerdo en la Plaza de España, en pleno casco urbano. Tony Cifuentes, uno de los guías del castillo, nos comentó los detalles de una leyenda inolvidable y que se ha convertido en referente en el inicio de la ruta turística por el pueblo. Ahora mismo se encuentran ustedes en el Castillo de la Estrella de Teba, en un centro de interpretación que se llama Una Cruzada en el Guadalteba, y aquí nosotros hablamos pues de las guerras de frontera en el siglo XIV, con la presencia de un personaje muy particular, muy peculiar, que es Sir James Douglas, que vino desde Escocia con el corazón de su rey, de Robert de Bruce, primer rey de Escocia, y deparó en estas tierras a participar en la toma de este castillo, que comenzó un 7 de agosto de 1330, y pues desgraciadamente aquí fue donde terminó sus días. Es uno de los castillos más grandes de la provincia malagueña, el segundo más grande, tras el de Bentomiz. Son 25.000 metros cuadrados de perímetro, pues mantiene todavía en pie muchas de sus torres, la gran mayoría de ellas cuadradas. Existen a día de hoy todavía la Torre Albarrana, una torre octogonal del periodo almohade, incluida también una torre circular, y en fin, es un castillo importantísimo, de grandes dimensiones. Esta zona donde nos encontramos ahora mismo es el Alcázar, la Torre del Homenaje, donde está el patio de armas, que tienen aquí esa pequeña maquetita, donde les hablamos a los visitantes precisamente de cómo se vivía en el interior de un castillo y de la importancia de este lugar. Comenzamos ya a hablar de las vitrinas que tenemos expuestas, subimos a esta sala, en una maqueta que tenemos aquí hablamos precisamente de la toma de este castillo, de quienes participan en este castillo. Alfonso XI aúna pues tropas de todos los reinos cristianos, General Ozmín también la participación, el territorio de frontera en donde nos encontramos, mirando precisamente al territorio de batalla que tenemos frente a nosotros. Después ya les acompañamos a las salas superiores, que son las estancias más privadas, y hablamos pues sobre las espadas, tenemos réplicas de ellas, hablamos de las chimeneas, bueno, los elementos arquitectónicos tan singulares que tiene este castillo, como son por ejemplo una letrina o el propio balcón, muy influenciado por este castillo por el feudalismo. Y luego ya en la siguiente estancia pues miramos, contemplamos toda la Vega Antequerana hacia delante nuestro, vemos el Chorro, el paisaje que tenemos delante nuestro, la zona de la Barbacana, que la miramos también, y luego ya hablamos también pues sobre el Bacín, bueno, determinados elementos que tenemos aquí expuestos. Ya la última de las salas, ya para terminar y concluir, pues hablamos sobre los personajes, sobre Alfonso XI, el general Ozmín, la maquinaria bélica, bueno, con una serie de maquetitas y demás, sobre todo a los niños, pues eso le llama mucho la atención. Y ya la última de las salas, que está dedicada íntegramente al personaje Sir James Douglas, y hablamos precisamente del final de la historia, con el corazón, qué ocurre con el corazón, qué ocurre con Sir James Douglas. Ya en el casco urbano de la ciudad, uno de los elementos más relevantes del patrimonio de Teba es la Iglesia de la Santa Cruz, que data del siglo XVIII. En ella destacan las columnas de mármol rojo, la portada con arco de medio punto y la torre con acabado en tejadillo piramidal. La iglesia de Teba en realidad se construye a partir del año 1699, cuando los vecinos de Teba, ante la ruina que presentaba la primitiva iglesia de Teba, que estaba en el castillo, como antes dije, pues decidieron solicitar al arzobispado de Sevilla la construcción de una nueva iglesia, ¿no? La iglesia, efectivamente,
arquitecto de la iglesia de Sevilla, que era José Tirado, pues vino a Tebas y viendo que la iglesia antigua no se podía reconstruir prácticamente, pues decidió que efectivamente se construyera una nueva, y a partir de 1699 y hasta 1715 él mismo se encargó de dirigir los trabajos de la misma, ¿no? Al final pues resultó una iglesia bastante espectacular, como se puede comprobar, ¿no? Es una iglesia que, a decir de un famoso historiador como es Pascual Madoz, es una de las mayores, de las principales iglesias que tenía el país, tal cual se expresaba Pascual Madoz, por su empaque casi catedralicio, como él mismo decía, que le da, bueno, esta estructura que tiene, ¿no? La iglesia, desde el punto de vista arquitectónico, pues está formada, al menos el interior, está formada por 3 naves: la nave central con una bóveda de cañón y 2 naves laterales, que son las naves de la epístola y del evangelio, así se llaman, que están formadas por pequeños cuadrados con bóvedas de aristas, ¿no? En sí destacan algunas peculiaridades, como por ejemplo las columnas. Las columnas normalmente no suelen ser de otro tipo de materiales, y en el caso de la iglesia de Tebas, pues estas son columnas toscanas hechas en mármol, además del lugar, mármol de Tebas, mármol rojo, ¿no? Y resultan bastante espectaculares, ¿no? Encima de cada columna tenemos un angelote que es diferente en cada una de ellas, ¿no? Lo que le da un aspecto bastante peculiar, y aparte pues saliendo de ambas partes de la bóveda de cañón, pues tenemos unos pequeños lunetos que están, en cada uno de ellos hay una ventana, que son las que le dan luz al edificio. Además de sus imponentes características arquitectónicas, destacan los frescos de la Escuela Sevillana de Pintura que decoran las principales esquinas. El presbiterio con una bóveda de media naranja, el nuevo retablo de madera o la imagen del Cristo de la Sangre. Sin duda, la mejor manera de sintetizar toda la historia y los enormes tesoros que refleja el patrimonio tebeño es dar un paseo por el Museo Municipal, una joya en continua expansión y renovación, para ofrecer al visitante un rápido y completo vistazo a los momentos más importantes del pasado de la localidad. El museo se concibió en su momento, en el año 2000, cuando se lleva a cabo por 3 importantes arqueólogos, además muy unidos a Tebas, como son Antonio Morgado, Virgilio Martínez Enamorado y Eduardo García Alfonso. Se concibió como un lugar, por supuesto, de visita, donde se diera un breve pero intenso recorrido de los principales hechos patrimoniales históricos que atesora la historia de nuestro pueblo, ¿no? Por ello se concibe desde un punto de vista cronológico, con sus salas, ¿no? Tenemos una sala dedicada exclusivamente a la prehistoria, otra pequeña sala que está dedicada a la protohistoria, la gran sala de la romanidad, que es quizás la más importante, no solamente por su amplitud de espacio, sino también por sus piezas, y después ya la sala del fondo, que es la sala desde el mundo árabe hasta la actualidad, ¿no? Está concebido sin demasiadas piezas, ¿no? Hay que comentar que solamente una quinta parte de las piezas que tiene el Museo de Tebas están expuestas al público, con objeto de que el visitante no se sienta agobiado por la ingente cantidad de piezas, que pueda tener una visión significativa, importante, pero tampoco caótica, de lo que es la historia de Tebas, y en ese sentido pues han expuesto aquellas piezas que se consideraban que eran más importantes, más definitivas de lo que era la historia de Tebas.